Hola a todos. En esta presentación vamos a aprender cómo realizar el cómputo de los primeros ítems de una obra. Tomemos como ejemplo que se quiere construir este depósito. Sus dimensiones son las que están en el plano de planta, que ese documento es el que necesitaremos para realizar el cómputo. ¿Se acuerdan para qué teníamos que realizar un cómputo? Lo necesitábamos hacer para poder conocer las cantidades de materiales que hay que comprar y también para saber cuánto nos iba a costar realizarlo. Recordemos algunas cosas. Para realizar una excavación se debe trasladar las medidas que tenemos en el plano de proyecto al terreno, lo cual se realiza mediante el replanteo. Aquí se muestran primero la colocación de los mojones en las esquinas del lote. Luego, uniendo con un hilo el centro de las estacas, tenemos marcadas la línea municipal y el eje medianero, que utilizaremos como ejes de replanteo para trasladar todas las medidas. Una vez que se tienen los ejes de replanteo correctamente ubicados, a partir de ahí se trasladan las medidas para la colocación de los caballetes. Con los hilos que se colocan, se van marcando el eje de los cimientos donde posteriormente se excavarán los cimientos. Aquí tenemos ya marcado dónde abrir los cimientos. Trasladamos del papel al terreno su ubicación. El cómputo de este tipo de tareas se realiza en forma global o según los metros cuadrados de superficie de la obra. Para este proyecto, entonces, podemos determinar cuántos metros cuadrados de replanteo son necesarios para esta obra, haciendo 4 por 7, lo que da 28 metros cuadrados. Recordemos que hacer una excavación para los cimientos consiste en bajar el nivel del terreno hasta el suelo firme o hasta la cota de fundación. Para computar la excavación debemos calcular su volumen, que estará dado por la multiplicación de tres medidas: la profundidad de la zanja, su espesor o su ancho y la longitud de la misma. Pero también se puede computar solamente por su longitud según los metros lineales que tengamos que excavar. Vamos a ver cómo se obtienen estas tres medidas que tenemos que multiplicar para encontrar el volumen. El ancho o espesor para este tipo de cimientos generalmente está dado por el ancho de la pala, pero debe ser 15 centímetros más que el ancho de la pared que se va a construir arriba de él. En nuestro ejemplo, la pared es de 20 centímetros, entonces el ancho de la zanja será de 35 centímetros. Por otra parte, la profundidad va a depender si la pared que apoya sobre el cimiento resiste o no a algún tipo de cargas. Las paredes o muros que reciben cargas y las transmiten a la fundación reciben el nombre de portantes. En el depósito que estamos computando, las cuatro paredes perimetrales son muros portantes, porque el techo apoya directamente en las cuatro paredes. En cambio, supongamos que existiera una pared en el interior y el techo no apoyara en ella. Diríamos que es un muro no portante. Cuando tenemos que construir cimiento para levantar muros portantes, la profundidad de un cimiento corrido puede variar entre 60 centímetros y 80 centímetros. En el caso de paredes que no resisten cargas, podría ser una profundidad menor. Repasando entonces, para nuestro proyecto podríamos adoptar un ancho de 35 centímetros y una profundidad de 80 centímetros. Faltaría determinar la longitud para poder multiplicar estas tres medidas y calcular finalmente su volumen. Para calcular la longitud de la zanja necesitamos el plano de planta. Lo que vamos a hacer es marcar el eje de los muros que en el plano está indicado por la línea que se observa en rojo. Y vamos a sumar las longitudes de esas líneas, que va a ser la longitud total del cimiento.
Aquí vemos con más claridad cuál es la longitud del cimiento, porque es ese camino que está formado por estas líneas punteadas en blanco. Por ahí es donde se debe excavar la zanja. ¿Cómo vamos a calcular las medidas? Bueno, si las paredes son de 20 centímetros, a las medidas interiores le sumamos la mitad, que sería 10 centímetros, a cada lado. Así es como podemos determinar las medidas de cada una de las 4 líneas rojas que están en línea de puntos. Y la longitud entonces va a ser la suma de esas medidas. Y por último, teniendo las medidas, multiplicamos. El volumen de la excavación de cimientos es de 5,80 metros cúbicos. Es fundamental cuando se hace un cómputo ser claros y muy ordenados. Para eso lo mejor es volcar todos los datos y todos los resultados que obtenemos en una tabla. El libro, que está debajo, tiene una tabla muy buena que puede servir de guía. En esta tabla hemos organizado los resultados del cómputo de los primeros 3 ítems de la obra para el proyecto del depósito. Se puede observar que el ítem número 1, que corresponde al replanteo, tiene volcados los datos que hemos calculado anteriormente. Lo mismo sucede con el ítem número 2 de excavación de las zanjas. El ítem número 3 se puede observar que repite los mismos valores que para la excavación de las zanjas. Hemos computado aquí el llenado de las zanjas, es decir, la construcción de un cimiento corrido de hormigón pobre. Esto tiene como particularidad que tiene el mismo volumen de la excavación de la zanja. Esto es siempre y cuando se llene con el hormigón toda la zanja excavada, hasta el total de su altura. Una vez que computamos, podemos presupuestar. Para poder calcular el costo de estas tareas, podemos buscar los precios que existen de referencia, por ejemplo, en las revistas que se venden en cualquier revistero. En nuestra ciudad se venden la revista Obras y Protagonistas, la revista Arquitectura y la revista Vivienda. De ellas podemos buscar los precios por unidad de medida de cada uno de los ítems que computamos. Les propongo que intenten realizar el cómputo y presupuesto del depósito, pero variando sus dimensiones. Por ejemplo, que tenga 6 por 12, porque para aprender a computar hace falta practicar. Y en las dificultades que tengan, nos preguntan. Saludos a todos.